los 5 años previos, entre un 70 a un 80% reportó un inadecuado control de dolor, con dolor moderado, grave e incluso extremo. Y de estos, 30% reportó dolor clasificado como grave o extremo. En un estudio de cohortes alemán que incluyó más de 50.000 pacientes, se encontró que el dolor postoperatorio fue mayor luego de procedimientos obstétricos y ortopédicos. Sin embargo, y esto quiero resaltarlo de forma muy importante, no se debe subestimar el dolor luego de procedimientos menores, porque también se reportaron puntajes de dolor altos, incluso luego de procedimientos como apendicectomías, colecistectomías y otros procedimientos laparoscópicos. Incluso tenemos una revisión sistemática de la literatura en la que se combinaron las puntuaciones de dolor agudo posoperatorio de 165 estudios luego de cirugía mayor, en el que se encontró una incidencia de 30% de dolor moderado a grave, tanto en reposo como en movimiento, y 11% de dolor grave. Como si lo que acabo de mencionar no fuera lo suficientemente alarmante, el dolor postoperatorio se asocia a complicaciones tanto a corto como a largo plazo en diferentes sistemas. A nivel cardiovascular se asocia a isquemia miocárdica e infarto agudo del miocardio. En el pulmón se asocia a hipoventilación con las consecuentes atelectasias e infección pulmonar. En el tracto gastrointestinal se asocia con íleo y náuseas y vómito. En el sistema genitourinario con retención urinaria y oliguria. Y en otros sistemas puede causar alteraciones del sueño, ansiedad, debilidad, atrofia muscular, limitación para el movimiento y aumentos de los costos en salud. Cuando el dolor postoperatorio se maneja de forma inadecuada, puede resultar en dolor crónico. Se dice que el dolor crónico postoperatorio puede aparecer entre un 10 a un 60% de los pacientes que experimentan dolor agudo mal controlado. Esta gran variabilidad probablemente se debe a la falta de estandarización en la definición. Acá en la diapositiva pues les muestro la más común, que es un dolor sin otra causa evidente y que dura al menos 2 meses luego de un procedimiento quirúrgico. Todo lo anterior ha llevado a lo siguiente. Como pueden ver, acá les presento 3 ejemplos de guías que están enfocadas en el manejo del dolor postoperatorio y en la reducción del uso de opioides. Las 3 guías comparten un mismo principio, y este es que se recomienda ofrecer una analgesia multimodal o el uso de una variedad de medicamentos y técnicas analgésicas para el tratamiento del dolor postoperatorio. Dentro de este manejo multimodal del dolor se encuentran herramientas como los opioides, las técnicas basadas en anestésicos locales, como la anestesia local, regional y neuroaxial, las infusiones analgésicas, el acetaminofén, gabapentinoides y por supuesto el tema de la charla de hoy, los AINES no selectivos y los inhibidores selectivos de la COX-2. Prospect es un grupo de cirujanos y anestesiólogos que se conformó en el año 2002 y ha desarrollado recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible en cuanto al manejo del dolor postoperatorio de procedimientos quirúrgicos específicos. Desde este año han brindado recomendaciones de más de 20 procedimientos quirúrgicos y en la mayoría han brindado recomendaciones fuertes para el uso de AINES para el manejo del dolor postoperatorio, como enterocoscopia y tracotomía, cesárea, cirugía de columna, ColeLab, hernia inguinal, histerectomía, hepatectomía. Sin embargo, el único procedimiento en el que no se recomienda de forma fuerte el uso de AINES es en cirugía colorectal. Y en este punto entramos en detalle más adelante cuando hablemos de las controversias. Sobre la pregunta de qué tanto se usan los AINES en el peroperatorio por los anestesiólogos, tenemos 2 estudios que nos ayudan a responderla. El primero es este estudio que se publicó en el año 2009. En este se enviaron encuestas a los anestesiólogos de 6 hospitales de Reino Unido. Estos, los que respondieron, dijeron que todos usaban AINES en el peroperatorio, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno y parecopsid. El 98% usaban diclofenaco, el segundo más usado fue el ibuprofeno. En la gráfica a la izquierda vemos cómo el diclofenaco se usó tanto en el pre como en el peri y en el postoperatorio, y el ibuprofeno se usó principalmente en el pre y en el postoperatorio. Un hallazgo interesante es que se encontró que el 84% de los anestesiólogos usaban estos medicamentos en pacientes con enfermedad cardiovascular y 14% en pacientes con enfermedad renal. Este es un segundo estudio en el que se envió una encuesta a miembros de la Asociación de Anestesia Pediátrica de Gran Bretaña e Irlanda sobre sus prácticas en el uso de AINES. Se encontró en este estudio que el 86% de los anestesiólogos usaban AINES en niños, el diclofenaco nuevamente fue el más usado,
El segundo fue el ibuprofeno, principalmente en el postoperatorio, y las vías de administración más frecuentes fueron la oral y la rectal. Entonces, hasta este punto podemos decir que el dolor postoperatorio es un fenómeno complejo que tiene consecuencias importantes para el paciente y que los AINES son un pilar de la estrategia de manejo multimodal y son usados muy frecuentemente por los anestesiólogos. Luego de haber visto la gran importancia del manejo del dolor perioperatorio, veremos qué tan eficaces son los AINES para este propósito. Entonces, en primer lugar, les mostraré un metaanálisis que tuvo como objetivo determinar si los AINES no selectivos, los selectivos por la COX-2 o el acetaminofén, eran efectivos en la reducción de consumo de morfina y sus efectos adversos en el postoperatorio de cirugía mayor. Hicieron una revisión de la literatura desde el 2003 al 2009, incluyeron 60 ensayos clínicos con población de cirugía de tórax, cirugía ortopédica, ginecológica, obstétrica y cirugía general, y sus desenlaces eran el consumo de morfina en 24 horas, náusea y vómito postoperatorio y sedación. En el desenlace primario de consumo de morfina en las primeras 24 horas se encontró que tanto los AINES convencionales como los inhibidores selectivos de la COX-2 redujeron el consumo de morfina en comparación con el placebo, con una diferencia de alrededor de 10 miligramos en 24 horas. A pesar de que se encontró una diferencia entre AINES y acetaminofén, cuando el análisis se ajustó al consumo basal de morfina, ya esta diferencia desapareció. Y por último, vale la pena resaltar que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los AINES convencionales y los selectivos por la COX-2. En los desenlaces de efectos adversos relacionados con la morfina, los AINES no selectivos sí redujeron de forma significativa la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, con un OR de 0.7 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Y ninguna intervención pudo reducir la sedación derivada del uso de morfina. Este segundo estudio es una revisión sistemática de la literatura en la que se pretendía evaluar la efectividad y tolerabilidad de los AINES no selectivos en el contexto perioperatorio en términos de su efecto agradador de opioides en el posoperatorio. Se hizo una búsqueda entre el 2000 y el 2018, se incluyeron 32 ensayos clínicos, 12 con diclofenaco, 7 con ketorolaco y 5 con ibuprofeno. Incluyeron pacientes de cirugía ortopédica, ginecológica, obstétrica y de columna, y evaluaron el consumo de morfina en 24 horas, puntajes de dolor y efectos adversos. De forma interesante, en este estudio se hizo un análisis para los AINES de forma individual. Entonces vemos cómo la dosis diaria total de diclofenaco varió entre 54 y 225 miligramos. Se encontró una reducción entre el 17 y el 50% en el uso de opioides. Redujo puntajes de dolor en 6 de los 2 estudios incluidos. De forma no consistente redujo la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, prurito y sedación, y solo hubo un caso de dolor epigástrico y melena asociada. Para el ketorolaco se encontró una reducción entre el 9 y el 66% en el uso de opioides. 3 de 7 ensayos clínicos reportaron menores puntajes de dolor. 4 de estos 7 ensayos demostraron menos náuseas y prurito. Y para el ibuprofeno la dosis diaria varió entre los estudios entre 1.200 y 3.200 miligramos, con una reducción entre el 22 y el 46% en el uso de opioides. Todos los ensayos clínicos reportaron menores puntajes de dolor y se asoció con menor incidencia de constipación y náuseas. En pediatría tenemos evidencia de la efectividad de los AINES derivada de una revisión sistemática de la literatura. En estas se incluyeron 31 ensayos clínicos aleatorizados doble ciego con pacientes entre 1 mes y 17 años de edad. Se encontró que el uso de AINES en el intra y en el postoperatorio se asoció con una reducción en el consumo de opioides de un 31%. También hubo menores puntajes de dolor, náusea y vómito, y la satisfacción de los padres fue mayor. De forma importante, quiero resaltar que no se aumentó el riesgo de sangrado intraoperatorio, y este punto también lo tocaremos más adelante. Se ha sugerido que el inicio del analgésico antes de la decisión quirúrgica puede proveer una reducción en la nocicepción intraoperatoria y de la sensibilización, y por tanto generar un alivio superior del dolor en comparación con la administración de la misma dosis luego de la incisión. Para evaluar esto se realizó este metaanálisis en el que se pretendía evaluar el efecto de una misma dosis de AINES administrada antes y después de la incisión quirúrgica sobre el dolor postoperatorio y el consumo de opioides. Se incluyeron 71 ensayos clínicos en población quirúrgica mixta con cirugía general, de mama, columna, tórax, entre otras.
De estos 71 ensayos clínicos, 52 se realizaron con AINES no selectivos y 19 con inhibidores selectivos de la COX-2, y se lograron puntajes de dolor postoperatorio equivalentes de morfina intravenosa. Para el desenlace primario de dolor agudo en las primeras 6 horas, se encontró que la administración antes de la incisión quirúrgica redujo de forma estadísticamente significativa el dolor, con una diferencia de medias de menos 0.69 en una escala de 0 a 10 y un intervalo de confianza entre 0.97 a 0.41. Como vemos, pues la diferencia es pequeña, e incluso los autores, basados en un estudio observacional que encontró que la diferencia mínima clínicamente significativa en puntajes de dolor debería ser de 1, concluyen que este resultado no es importante. Este desenlace no tuvo diferencia entre AINES no selectivos y selectivos para COX-2, y cuando se hizo un análisis con solo los estudios de bajo riesgo, se mostró una diferencia menor. Sin embargo, quiero mostrarles los resultados en dolor agudo de 2 intervenciones que están establecidas como parte de nuestro arsenal. Este es un metaanálisis de Cochrane de infusión de lidocaína, en el que esta se asoció con una reducción de dolor en las primeras 4 horas de 0.84, con un intervalo de confianza de menos 1.1 a 0.59, con una heterogeneidad estadística también elevada. Y este es un segundo metaanálisis del uso de ketamina en infusión, en la que se encontró una reducción de dolor en las primeras 24 horas de 0.5, con un intervalo de confianza de menos 1 a menos 0.04. Entonces, como pueden ver, a pesar de que la diferencia en dolor postoperatorio no es muy grande, pues parece que la suma de estrategias, entre las que puede estar la administración del AINE antes de la incisión quirúrgica, puede ayudar a reducir el dolor postoperatorio de nuestros pacientes. En los desenlaces secundarios se encontró que la administración del AINE previo a la incisión se asoció con un menor consumo de morfina de alrededor de 5 miligramos. Y no hubo diferencias en náusea y vómito postoperatorio, dolor a las 24 a 48 horas, sedación y prurito. Ya hemos revisado que los AINES son medicamentos muy efectivos para el manejo del dolor postoperatorio por sí mismos. Sin embargo, vale la pena revisar la evidencia en cuanto a la combinación de estos con otros medicamentos no opioides. Para esto encontré este metaanálisis en red publicado en el año 2016, que incluyeron estudios con AINES no selectivos, inhibidores selectivos de la COX-2, acetaminofén, tramadol, nefopam, que es un analgésico de acción central que actúa a través de la inhibición de la recaptación de neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina y dopamina, dipirona, esteroides y alfa-2 agonistas. Los desenlaces primarios eran el consumo de morfina acumulado y los puntajes de dolor en las primeras 24 horas, y los secundarios, náusea y vómito postoperatorio y otros eventos adversos serios. En el desenlace de consumo de morfina a las 24 horas, 3 intervenciones fueron las más potentes, con una reducción de más de 20 miligramos en 24 horas. Y estas fueron la combinación de acetaminofén con AINES, acetaminofén con nefopam y tramadol más dipirona. En el desenlace de dolor en las primeras 24 horas, cabe resaltar que tanto los AINES no selectivos como los selectivos por la COX-2 redujeron estos puntajes de forma significativa. Sin embargo, la combinación que tuvo el mejor rendimiento fue la de AINES con acetaminofén. Entonces, de esta parte, podemos concluir que los AINES no selectivos y los selectivos por la COX-2 son efectivos para reducir el dolor y el consumo de opioides en el postoperatorio tanto de adultos como de niños. Que la administración antes de la incisión quirúrgica probablemente puede mejorar de forma significativa el dolor en las primeras horas en el postoperatorio, y que la combinación con acetaminofén resulta en los mejores desenlaces. Ahora pues tocaremos varios tópicos que son controversiales en cuanto al uso de AINES en el postoperatorio, sobre todo relacionados con sus efectos adversos. El primero será la relación entre el uso de AINES y el sangrado intraoperatorio. Como sabemos, pues los AINES inhiben las enzimas COX-1 y COX-2. La inhibición de la enzima COX-1, pues hay una reducción en la producción de prostaglandinas, y esto va a generar el efecto que deseamos, que es la analgesia y la antiinflamación. Sin embargo, también genera una disminución en la producción de tromboxano A2, que es muy importante en la agregación plaquetaria, y esto pues hace que surja la preocupación de que estos medicamentos puedan aumentar el riesgo de sangrado intraoperatorio.
Como complicación quirúrgica, el sangrado es una complicación muy importante porque se asocia con un aumento en la morbimortalidad y además el sangrado en el sitio quirúrgico puede hacer necesarias reintervenciones con las consecuentes complicaciones y aumento en la estancia hospitalaria. Por lo anterior, pues se hizo esta revisión sistemática y metaanálisis en la que los autores querían investigar el riesgo de sangrado asociado con el uso preoperatorio de AINES. Ellos definieron un sangrado clínicamente importante como el que hacía necesaria una reintervención o una transfusión o el que se presentaba como un hematoma. Se incluyeron 74 estudios, de los cuales 41 eran ensayos clínicos, 27 eran estudios de cohortes y 6 eran casos y controles. Incluyeron pacientes de cirugía de mama, abdomen, ortopedia, columna y otorrino. Otorrino lo resalto por procedimientos como amigdalectomías que pueden generar alto riesgo de sangrado. Y incluyeron estudios con ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, silecoxib y parecoxib. Para el desenlace de necesidad de reintervención, como podemos ver en la gráfica, no hubo un aumento del riesgo estadísticamente significativo y la heterogeneidad estadística fue baja. La necesidad de transfusión, nuevamente, no hubo una asociación estadística significativa con una heterogeneidad baja. Para el riesgo de hematoma, no hubo un aumento del riesgo estadísticamente significativo y nuevamente la heterogeneidad estadística fue baja, es decir, los resultados fueron consistentes. Con esto, los autores concluyen y dicen que hay evidencia convincente de que los AINES administrados en el pre, intra y posoperatorio no se asocian de forma significativa con el aumento del riesgo de sangrado clínicamente importante en la población quirúrgica. Un punto adicional en el riesgo de sangrado asociado al uso de AINES es el sangrado gastrointestinal. Los AINES no selectivos tienen el potencial de causar efectos adversos gastrointestinales derivados de la inhibición de las prostaglandinas protectoras para la mucosa gastrointestinal. Por lo tanto, pues pueden generar síntomas como dispepsia, enfermedad ansiopéptica y sangrado digestivo. El riesgo de estos efectos adversos depende en gran medida de la presencia de factores de riesgo. Por esto, el Colegio Americano de Gastroenterología nos recomienda definir pacientes de alto riesgo si cumplen con alguna de las siguientes: si tienen historia de úlcera gastrointestinal, si tienen terapia antiplaquetaria doble, si están anticoagulados o si cumplen con 2 o más de los siguientes criterios: que sean mayores de 60 años, que tengan uso de esteroides o que tengan antecedente de dispepsia o enfermedad por reflujo gastroesofágico. En estos pacientes, lo que nos recomiendan es usar un AINE no selectivo en conjunto con inhibidor de la bomba de protones. En esta gráfica se observa cómo el uso conjunto de AINES con inhibidor de la bomba de protones se asoció con una reducción en los eventos adversos gastrointestinales mayores como sangrados o úlceras en comparación con el uso de AINES solo. Y también se sugiere el uso de los inhibidores selectivos de la COX-2, ya que se ha encontrado que estos medicamentos pueden ser más seguros en este tipo de desenlaces, incluso que el uso combinado de AINES convencionales con inhibidores de la bomba de protones. El segundo punto es la fuga anastomótica. La fuga de la anastomosis ocurre en 3 a 6% de los pacientes luego de cirugía colorectal y es un desenlace importante porque se asocia con más morbimortalidad, estancia hospitalaria y aumento de los costos en salud. Con el aumento de la evidencia derivada de los protocolos ERAS en cirugía colorectal, se ha evidenciado una posible asociación entre el uso de AINES y fuga de la anastomosis. Entre los posibles mecanismos implicados están la reducción de prostaglandinas protectoras, que son reguladoras de la función fibroblástica y son importantes en la regeneración de las mucosas. En cuanto a esta complicación, les mostraré 2 metaanálisis. Este primero fue publicado en el año 2018 y tuvo como objetivo determinar si la administración de AINES en el posoperatorio luego de realización de anastomosis de colon o recto aumentaba la incidencia de fuga anastomótica. Se incluyeron 24 estudios con casi 10.000 pacientes y el desenlace primario de estos estudios debía ser complicaciones de la anastomosis. Cuando se hizo el análisis en general, incluyendo AINES selectivos y no selectivos, se encontró un aumento del riesgo con un OR de 1.58, un intervalo de confianza que fue estadísticamente significativo y una heterogeneidad estadística moderada. Cuando el análisis se hizo más estrecho y se incluyeron solo los AINES no selectivos, la fuerza estadística aumentó con un
OR de 1.77 y un intervalo de confianza nuevamente estadísticamente significativo y una heterogeneidad estadística menor. De forma interesante, cuando incluyeron solo los estudios que usaron diclofenaco, nuevamente la fuerza estadística fue mayor, con un OR de 2.74 y una heterogeneidad estadística del 0%, y en el análisis de ketorolaco no hubo un aumento del riesgo y la heterogeneidad estadística nuevamente fue del 0%. Y esto pues nos abre la pregunta de si el aumento del riesgo de fuga de la anastomosis es específico según el agente. Este es un segundo metaanálisis que fue publicado en el año 2019, incluyó 24 estudios, de los cuales 6 eran ensayos clínicos y 18 eran estudios observacionales, y se encontró nuevamente un aumento del riesgo de complicaciones de la anastomosis con el uso de AINES no selectivos, con un OR de 1.8 y una heterogeneidad estadística elevada. Cuando hicieron el análisis solo con los selectivos por la COX-2, no hubo un aumento del riesgo estadísticamente significativo. Sin embargo, debo resaltar que nuevamente la heterogeneidad estadística fue alta. Un hallazgo interesante de este metaanálisis es que se investigó el efecto de los AINES en otro tipo de anastomosis y también se encontró aumento del riesgo con un OR de 1.61. Incluyeron pacientes de cirugía bariátrica de intestino delgado y esofagoyeyonostomía. Luego de haber visto esto, pues uno podría preguntarse si hay alguna característica que se asocie con más riesgo de complicaciones de la anastomosis. Y estas tablas que les presento pues son sacadas de un estudio de corte retrospectivo que incluyó más de 13.000 pacientes, en el que se quería investigar la relación de administración de AINES y complicaciones de la anastomosis. Luego de un análisis multivariado, se encontraron 3 factores asociados con más riesgo, y estos fueron que la cirugía fuera no electiva, que el paciente tuviera una albúmina menor de 3 o que fuera de sexo masculino. Por esto, especialmente en estos pacientes, parece ser importante evitar el uso de AINES luego de ese tipo de cirugías cuando sea posible. En la génesis de la lesión vascular existe una hipótesis sobre el balance entre la COX-1 y la producción de tromboxano A2 y la COX-2 y la producción de prostaglandina I2. La COX-1 en las plaquetas pues genera la formación de tromboxano que promueve la agregación plaquetaria, vasoconstricción y proliferación del músculo liso vascular. Por otra parte, la COX-2 en el endotelio vascular produce la prostaglandina I2 que reduce la agregación plaquetaria, la proliferación del músculo liso y genera vasodilatación. Basados en esta teoría, los inhibidores selectivos de las COX-2 podrían inhibir la producción de prostaglandina I2, generando un balance hacia el tromboxano A2, favoreciendo la agregación, la vasoconstricción y la aterotrombosis. En el año 2005 y 2015, la FDA generó una alerta sobre el aumento del riesgo de infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular isquémico con el uso de AINES. Sin embargo, la información por la que se generó esta alerta se deriva principalmente de estudios de tratamientos a largo plazo en pacientes que reciben una dosificación regular y pues esto podría no reflejar el uso que hacemos en el perioperatorio. Teniendo en cuenta que el mecanismo por el que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares proviene de la inhibición de la COX-2, surge la pregunta si hay diferencias en el perfil de seguridad según el grado de selectividad. En esta primera gráfica les muestro las diferencias en selectividad de algunos AINES. Vemos como la aspirina y el naproxeno son más selectivos por la COX-1, el ibuprofeno parece que es no selectivo y el diclofenaco y el celecoxib son más selectivos por la COX-2. Esta segunda gráfica se deriva de un metaanálisis de ensayos clínicos en el que se quería buscar los efectos vasculares y gastrointestinales asociados al uso de AINES convencionales y selectivos, y como se puede observar para el desenlace de eventos vasculares mayores, el naproxeno, usado tanto a dosis bajas como altas, fue el único que no se asoció de forma estadísticamente significativa con el aumento del riesgo de estos eventos. Y en esta segunda gráfica, en el que se evaluó el desenlace de infarto agudo del miocardio o muerte por enfermedad coronaria, nuevamente fue el naproxeno el medicamento que no se asoció con más riesgo de estos eventos. Estos resultados soportan que pueda haber una diferencia dentro del grupo de los AINES y parecen sugerir que el naproxeno puede ser el que tiene mejor perfil desde el punto de vista cardiovascular.
Otro punto de vital importancia es el tiempo de duración de tratamiento y su influencia en los desenlaces adversos. Esta gráfica proviene de un estudio de una base de datos danesa en el que se investigó el uso de AINES en pacientes que ya tenían antecedente de infarto agudo del miocardio y que recibieron estos medicamentos posteriormente, y se investigó desenlaces como mortalidad y recurrencia del infarto. Se puede observar cómo en tratamientos de 0 a 7 días no hubo un aumento del riesgo de mortalidad con celecoxib, ibuprofeno y naproxeno. Sin embargo, y quiero resaltarlo, con el diclofenaco hubo un aumento del riesgo desde el inicio del tratamiento. En estas gráficas que les voy a mostrar, pues les quiero hacer una comparación entre el naproxeno, que fue el que tuvo el mejor perfil de riesgo cardiovascular, en comparación con el diclofenaco, que fue el que tuvo el peor perfil de todos. Vemos como, a pesar de que en el naproxeno, en algunos puntos, sí se ve un aumento pues hay una asociación estadísticamente significativa con el aumento del riesgo de mortalidad de reinfarto, es mucho menor en comparación con el diclofenaco. El tercer punto será la lesión renal posoperatoria. Este es un fenómeno que es multifactorial y depende de las alteraciones hemodinámicas del intraoperatorio, de la hemorragia, de si hay eventos embólicos, de las enfermedades subyacentes del paciente, de la inflamación que se produce por la cirugía y del uso de nefrotóxicos en el perioperatorio. Los AINES pues generan una disminución en la producción de prostaglandinas a nivel renal, con la consecuente vasoconstricción de las arteriolas aferentes y reducción en la perfusión glomerular. La lesión renal posoperatoria nuevamente es un desenlace sumamente importante porque se asocia con un aumento en la mortalidad en el posoperatorio. En el año 2018 se publicó esta revisión de Cochrane sobre los efectos del uso periaperatorio de AINES en la función renal posoperatoria de pacientes que tenían función renal normal. Se incluyeron 19 estudios, en los cuales se incluyeron pacientes de cirugía cardíaca, abdominal, pélvica, ortopédica y de mama. Para el desenlace de lesión renal aguda posoperatoria solo se incluyeron 2 estudios que definieron la lesión renal de forma diferente y no se encontró una diferencia estadísticamente significativa del aumento del riesgo, con un OR de 1.79 y un intervalo de confianza que no fue estadísticamente significativo. En los desenlaces secundarios sí se encontró un aumento ligero de la creatinina en el posoperatorio. No se pudo comparar el gasto urinario porque las unidades de medida fueron diferentes en los diversos estudios incluidos y fue incierto si aumentaba la necesidad de terapia de reemplazo renal. Por tanto, pues podríamos decir que la evidencia en el perioperatorio es escasa, más aún porque en muchos de estos estudios se excluyeron pacientes con comorbilidades importantes como la diabetes mellitus. Con la poca evidencia que disponemos, parece que son seguros en pacientes con función renal normal si se usan por ciclos cortos. Esto de ciclos cortos lo abordaré más adelante. Y la seguridad en pacientes con disfunción renal es aún más incierta. La última controversia en la que entraré en detalle es el efecto de los AINES en la consolidación ósea. Esta preocupación surge de estudios en animales que sugerían que los AINES pueden inhibir la unión ósea luego de fracturas, y esta controversia se aumentó con un estudio retrospectivo en pacientes con fracturas de fémur y tibia, en el que se comparó la incidencia de no unión y mala unión e infección en pacientes que tomaban AINES o eran fumadores en comparaciones con grupos control. En este estudio se encontró que el consumo de AINES aumentó 2 veces el riesgo de estas complicaciones de la consolidación ósea. Este pues no es un tema menor porque la no unión y la mala unión pueden resultar en procedimientos quirúrgicos adicionales, en inmovilidad prolongada, en dolor crónico, entre otras complicaciones, y nuevamente las prostaglandinas juegan un rol crítico en la fisiopatología de esta complicación. Se cree que la concentración de prostaglandina E2 controla el comportamiento osteoblástico a través de la expresión del ligando activador del receptor del factor nuclear kappa beta y de la osteoprotegerina. Por tanto, cuando se administran AINES, hay una reducción en la concentración de esta prostaglandina y hay una disminución en la actividad de los osteoblastos con la consecuente reducción en la consolidación ósea. Este es un metaanálisis que tuvo como objetivo de determinar si el uso de AINES aumentaba el riesgo de mala unión o no unión en el contexto de fracturas, osteotomías o cirugías de osteosíntesis. Se incluyeron 16 estudios, de los cuales
pues incluían 15.242 huesos, 3.283 expuestos a AINES y casi 12.000 no expuestos. De forma importante, ellos desde el principio decidieron hacer un análisis por subgrupos de pacientes que recibieran dosis bajas o AINES en una duración corta, y el desenlace era los eventos adversos en la consolidación ósea. Cuando se incluyeron todos los estudios, pues efectivamente se encontró un aumento del riesgo con un OR de 2.07. En población pediátrica no hubo un aumento del riesgo con un OR de 0.58, un intervalo de confianza que no fue estadísticamente significativo. Y cuando se incluyeron los estudios de pacientes adultos, nuevamente se encontró un aumento del riesgo con un OR de 2.93. Sin embargo, cuando se analizaron los estudios de adultos que recibieron dosis bajas o duración corta, la terapia con AINES no generó un aumento del riesgo, con un OR de 1.68, un intervalo de confianza que no fue estadísticamente significativo. Pero entonces, he dicho en varias ocasiones que dosis bajas, que en los estudios se incluyen análisis con dosis bajas o con corta duración, y es que en los diferentes estudios incluidos se ha definido corta duración para el tratamiento con AINES de forma diferente. El periodo de tiempo más largo que se incluyó en los análisis de corta duración fue 2 semanas. Sin embargo, teniendo en cuenta la información de seguridad cardiovascular que les presenté, parece que el mejor límite para definir una corta duración es máximo 7 días. Por otra parte, en esta tabla se encuentran los rangos que especifica la FDA para diferentes AINES. Vemos como dosis bajas para ibuprofeno son 400 miligramos cada 8 horas, naproxeno 250 miligramos cada 8 horas, diclofenaco 50 miligramos cada 12 horas y celecoxib 200 miligramos cada 24 horas. De esta sección podemos concluir entonces que los AINES no selectivos y los selectivos por la COX-2 parecen no asociarse con aumento del riesgo de sangrado clínicamente importante, que los AINES no selectivos, particularmente el diclofenaco, aumenta el riesgo de fuga anastomótica, y que los inhibidores selectivos por la COX-2 parecen tener menor riesgo, aunque la evidencia es heterogénea, que la selectividad de los AINES parece ser importante en el riesgo de eventos cardiovasculares, los menos selectivos por la COX-2, como el naproxeno, pueden ser más seguros. La lesión renal aguda posoperatoria es un fenómeno multifactorial, y el uso de estos por ciclos cortos en pacientes con función renal normal no parece aumentar el riesgo, aunque la evidencia es pobre. Y los AINES a dosis bajas y en ciclos cortos no se asocian de forma significativa con eventos adversos en la consolidación ósea. Entonces, derivado de estas conclusiones, podemos sacar una conclusión adicional, y es que parece ser que lo más seguro es usar AINES a dosis bajas y en ciclos cortos. Ahora hablaré de la dipirona de su perfil de beneficio y riesgo. Entonces, la dipirona es una pirazolona con efecto analgésico, antipirético, antiespasmódico, y su potencia antiinflamatoria es prácticamente nula. Es un profármaco que se hidroliza en dos metabolitos activos, el 4-aminoantipirona y el 4-metil-aminoantipirona. Tiene un mecanismo de acción periférico que es a través de la inhibición de la COX, principalmente la 2, y genera un bloqueo de la reacción catalítica por reducción en los estados de oxidación, pero también produce apertura a los canales de potasio, hiperpolización de la neurona primaria y desensibilización. A nivel central también tiene un mecanismo de acción, y el mecanismo principal es actuar sobre la sustancia gris periacueductal y activar vías inhibitorias del dolor, pero también se ha visto que puede tener un mecanismo sobre la vía endocannabinoide y el receptor CB1. En cuanto a su efectividad, hay un metaanálisis de Cochrane que tuvo como objetivo determinar la eficacia de una dosis única de dipirona en el dolor agudo postoperatorio. Se incluyeron 15 ensayos clínicos en los que se comparó contra placebo, ibuprofeno, acetaminofén, ketoprofeno, tramadol, entre otros. Las dos dosis más representadas fueron la de 500 miligramos oral en 173 pacientes y 2.5 gramos intravenosa en 101 pacientes. Estos estudios se hicieron en pacientes llevados a cirugía odontológica, ortopédica, de otorrino, de cirugía general y cirugía urológica. Para el desenlace del número de pacientes con un alivio de al menos el 50% del dolor por 4 a 6 horas,
Los que recibieron dipirona 500 miligramos oral cumplieron este desenlace el 73%, en comparación con 32% de los pacientes que recibieron placebo. Y esto pues deriva en un número necesario a tratar de 2.4. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la dipirona 2.5 gramos intravenosa y el tramadol 100 miligramos intravenosos para este mismo desenlace. En esta tabla podemos observar la eficacia en términos de número necesario a tratar para reducir el dolor postoperatorio en al menos el 50% de diversos analgésicos. Como pueden observar, el NNT de la dipirona, que habíamos dicho que es de 2.4, es comparable con el de otros analgésicos como el diclofenaco 50 miligramos con un NNT de 2.1, el ibuprofeno 400 miligramos, nuevamente con un NNT de 2.1, el naproxeno 500 miligramos con un NNT de 2.7, e incluso la morfina 10 miligramos intramuscular con un NNT de 2.9. Después de haber visto que la dipirona es un medicamento para el manejo del dolor postoperatorio, es importante definir su perfil de seguridad. Sobre la dipirona, pues hay un debate importante sobre este tema, e incluso está prohibido en algunos países como Estados Unidos, Japón y Suecia por su posible asociación con agranulocitosis, hipotensión y alergia. Para esto, pues les voy a mostrar un metaanálisis que está expresamente enfocado en los desenlaces adversos de este medicamento. Entonces incluyeron 79 ensayos clínicos, 33.716 pacientes de dipirona, 1.077 de placebo, 1.983 recibieron AINES y 829 opioides. En comparación con el placebo, el riesgo de efectos adversos no fue estadísticamente diferente. Tampoco hubo diferencias en el abandono del tratamiento y ni en la seguridad específica según el órgano. En comparación con los AINES, nuevamente no hubo un aumento del riesgo de efectos adversos, tampoco hubo diferencias en el abandono de tratamientos. Sin embargo, sí se encontró más efectos adversos neurológicos con la administración de AINES, como cefalea y mareo. Cuando se comparó con el acetaminofén, los pacientes que recibieron dipirona sí tuvieron más riesgo de hipotensión. En la comparación contra los opioides, se encontró que los pacientes que recibieron dipirona tuvieron menos mareo, astenia y sedación. Y en los ensayos clínicos incluidos, no se encontró ningún caso de agranulocitosis. La agranulocitosis es una complicación muy temida asociada a la dipirona. Sin embargo, se ha encontrado que esta ocurre en menos de 1 millón de prescripciones realizadas, que es más infrecuente en población pediátrica. En América Latina, según los estudios y controles que se realizó entre 2002 y 2005 en hospitales de Brasil, Argentina y México, se encontró que la incidencia de granulocitosis asociada a este medicamento es de 0.38 casos por millón de habitantes por año, y la evidencia nos indica que esta reacción adversa puede ser mediada por el sistema inmune y que hay algunos alelos específicos que pueden aumentar el riesgo y están presentes en pacientes británicos, irlandeses y escandinavos. Este artículo es un estudio observacional prospectivo y multicéntrico que evalúa el uso de dipirona en niños que eran llevados a cirugía con un especial enfoque hacia los efectos adversos serios, principalmente hemodinámicos, anafilácticos y respiratorios. En cuanto a los efectos adversos alérgicos, estos ocurrieron en 0.3% de los pacientes y fueron menores, prurito y exantema. No hubo eventos adversos respiratorios y, como se puede observar en la gráfica, el cambio de la presión arterial media con la infusión del medicamento no fue importante, solo el 1.7% de los pacientes tuvieron una caída de más del 30% de la presión arterial media y la mayoría se ubicó en el rango de 0 a 10%. Por último, quiero mostrarles esta comparación sobre los efectos adversos entre dipirona y diclofenaco, que son de los medicamentos que más usamos para el tratamiento de dolor postoperatorio en las instituciones en las que nos desempeñamos. Estos datos provienen de una base de datos denominada VG-Base, que es la base de datos de farmacovigilancia más grande y más completa del mundo, y parece sugerir que la dipirona puede ser más segura para el tracto gastrointestinal, ya que, como podemos ver, no aumenta el riesgo de úlcera gástrica u duodenal en comparación con el diclofenaco, que aumenta el riesgo 14 veces. Sí aumenta el riesgo de sangrado digestivo alto, pero es mucho menor en comparación con el diclofenaco, que lo aumenta 9 veces. Y también parece ser un poco más segura para la función renal, ya que
La dipirona sí aumentó de forma significativamente estadística el riesgo, pero el diclofenaco nuevamente aumentó el riesgo en mayor medida. Como hemos visto, pues la dipirona actúa de forma algo diferente a los AINES y tiene algunos medicamentos adicionales, algunos mecanismos adicionales que pueden abrir la puerta a la administración conjunta con estos. Sin embargo, pues yo no pude encontrar ensayos clínicos que valoraran su uso conjunto. En Clinical Trials hay un ensayo que está por publicarse sobre el uso de ibuprofeno y dipirona en cirugía odontológica. Yo le escribí al autor y me respondió que el, el estudio ya fue aceptado y próximamente será publicado, entonces esperemos que se publique para que tengamos más luces en cuanto a este tema. Algunas recomendaciones finales. Quiero mostrarles algunos principios generales para mejorar la seguridad del uso de AINES en la práctica clínica. Entonces, nuevamente, usar la dosis efectiva más baja por el periodo de tiempo más corto, idealmente menos de 7 días, y si es posible, evitar la administración concomitante con esteroides, anticoagulantes, aspirina u otro antiplaquetario. En pacientes que no tengan alto riesgo cardiovascular, podemos usar medicamentos como celecoxib, etoricoxib, diclofenaco, ibuprofeno y dipirona. En pacientes que no tengan alto riesgo cardiovascular, pero que tengan alto riesgo de sangrado, nos debemos adherir pues, a las guías del Colegio Americano de Gastroenterología y asociar un inhibidor de la bomba de protones o usar un inhibidor selectivo por la COX-2. En pacientes con alto riesgo cardiovascular se sugiere evitar el uso de los selectivos por la COX-2, el diclofenaco y el ibuprofeno y preferir el naproxeno. Y en pacientes que usan aspirina para prevención secundaria, se sugiere usar el naproxeno 2 horas luego de la aspirina, ya que este no va a interferir con su mecanismo cardioprotector. Como conclusiones, podemos decir que el tratamiento del dolor agudo postoperatorio es sumamente importante desde el punto de vista clínico y bioético, que los AINES no selectivos y los selectivos PLACOX-2 son medicamentos efectivos para el manejo del dolor postoperatorio y también para reducir el uso de opioides, que los AINES no selectivos y los selectivos PLACOX-2 tienen un perfil de riesgo específico y que debemos ajustar su uso de acuerdo a las características propias del paciente e incluso del procedimiento quirúrgico, y que la dipirona es tan eficaz como los AINES y parece que tiene menos efectos adversos en el sistema gastrointestinal y renal. Muchas gracias. Listo, pues dejamos abierto este espacio para comentarios y preguntas del público. Jacobo, buenos días. El doctor Elkin está levantando la mano. Sí, Carlos, buenos días a todos, muchas gracias. Jacobo, felicitaciones, me parece una conferencia extraordinaria, excelente, organizada, con un soporte audiovisual muy coherente y pues una facilidad de expresión pues que realmente es admirable. Tengo dos preguntas muy concretas de dos tópicos que tocaste, Jacobo. Cuando hablaste de la eficacia del acetaminofén para complementar la terapia con antiinflamatorios, quería preguntarte si encontraste específicamente la validez de esa eficacia para potenciar la analgesia de la dipirona específicamente. O sea, si justifica su asociación teniendo en cuenta que al parecer comparten algo de su mecanismo de acción. Y la segunda pregunta concreta es en cuanto a la filtración de las anastomosis, si estas se asocian específicamente, por ejemplo, con la administración de dosis únicas, que normalmente lo que hacemos en la mayoría de las cirugías, porque ni siquiera la terapia de ciclos cortos de una semana o algo normalmente hace parte como del campo de nuestro manejo. Entonces, hiciste pues la salvedad de la inconveniencia de los AINES en ciertos eventos cardiovasculares y otros, pero no específicamente en las fugas anastomóticas. Cuando usamos AINES como dosis única intraoperatoria, también se asocia a este efecto adverso. Muchas gracias. Bueno, profe, para la primera pregunta del uso de dipirona en conjunto con el acetaminofén, específicamente pues en los estudios que pude revisar, no habían
no incluyeron estudios de dipirona en conjunto con acetaminofén. Sin embargo, como usted lo dice, profe, pues teniendo en cuenta que el mecanismo de acción de la dipirona es tan similar al de los antiinflamatorios no esteroideos, pues esto sí puede abrir como a la, pues abre la puerta a la administración conjunta de estos medicamentos. Y en la segunda pregunta de la fuga de la anastomosis, pues en digamos que desafortunadamente en estos metaanálisis no se hizo el análisis de ciclos cortos o incluso dosis únicas de los medicamentos. Sin embargo, pues revisando los estudios, lo que sí encontré es que incluían estudios que el tiempo más corto que usaban era 2 días, como pues el tiempo más corto de administración de AINES era de 2 días. Entonces, y incluso en estos sí se aumentaba, pues se encontraba aumento del riesgo. Entonces, digamos que la conclusión más importante para mí de estos estudios es que parece ser que los AINES no convencionales son los que aumentan más el riesgo, específicamente el diclofenaco. Ya si es con dosis únicas o con dosis administradas por horario, pues por el momento la evidencia que yo pude encontrar no esclarece pues este tema. Muchas gracias. Jacobo, tenemos una pregunta de la doctora Sandra Díaz en el chat que dice: buenos días, ¿qué recomendación podemos dar entonces de la combinación de la dipirona INES con la evidencia actual? ¿Es una buena práctica o no? Yo creo que ese puntico de pronto sí lo tocaste ahí en la charla. Cuéntanos. Sí, pues como lo dije en la charla, por el momento pues, hay un estudio que ya fue completado y que está próximo a publicarse. Yo pues revisé hasta hasta hace muy poco tiempo y todavía no ha sido publicado. Sin embargo, pues estamos pues como a la espera de los resultados de este para tener algo de luz frente a este tema. Muy bien. ¿En el auditorio hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, profe, la doctora Natalia Castillo tiene la mano levantada. Yo creo que Nati se levantó hace un ratico mientras estabas haciendo la presentación. Creo que fue que se le levantó accidentalmente, o me puedo equivocar. Nati, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Mientras nos va Hola, hola, respondiendo, qué la pena. doctora No, Susana también levantó no, la mano. se me levantó la mano por error, perdón. Gracias. No, a ti. Ahora sí, la doctora Susana sí tiene una pregunta o un comentario, levantó la mano. Hola, Susana. Sí, muy buenos días para todos. Buenos días, Jacobo. Gracias por tu presentación. A mí yo lastimosamente llegué 13 minutos tarde, no escuché el principio de la presentación, pero lo que escuché me pareció fabuloso, excelente presentación, excelente revisión. Todos los días usamos estos medicamentos en nuestra práctica clínica en el quirófano, pero adicional a eso, también nos acompañan estudiantes que todos los días usan en su práctica de médico general los AINES, la dipirona, y no tienen una claridad de esos medicamentos, ni desde la farmacología, ni desde sus efectos adversos, ni desde sus indicaciones. Entonces, hacer esto, repaso de temas que parece general, que teóricamente todos los anestesiólogos deberíamos manejar con excelencia, pues me parece supremamente bueno, porque a veces tomamos prácticas como por la costumbre, sin preguntarnos si eso está beneficiando o por el contrario le puede hacer daño a nuestros pacientes. Recordemos que el actuar del anestesiólogo no se queda en la dosis única del diclofenaco, del etorecoxib o de la dipirona en la sala quirúrgica, ¿cierto? Que somos llamados a hacer una buena analgesia posoperatoria y que parte de ese plan posoperatorio tiene que salir escrito desde el quirófano. Entonces los AINES son fundamentales y saber cuándo usarlos y cómo usarlos también es fundamental. Te agradezco mucho la charla, estuvo buenísima. Bueno, profe, muchas gracias por el comentario. Bueno, la doctora Ana Eh, Catalina nos está haciendo un comentario por el chat. Nos dice que tiene una duda frente a la dosis efectiva de la dipirona. sí, en el metaanálisis de Cochrane en el que se hizo pues como el análisis de la efectividad de la dipirona,
Las dos dosis que más fueron representadas fue la de 500 miligramos oral dosis única y la de 2.5 gramos intravenosa. Digamos que el NNT que yo presenté ahí se deriva de la dipirona 500 miligramos oral y del de 2.5 gramos intravenosa, con los estudios incluidos en los que solo se pudo comparar contra el tramadol, se encontró que esta fue, digamos, tuvo una efectividad similar a esta dosis de tramadol de 100 miligramos. Y nos preguntan entonces que si la usamos por horario, que si tenemos alguna evidencia de cuál sería la dosis efectiva para usar. Pues digamos que en los estudios incluidos generalmente se usa una dosis entre 20 y 40 miligramos por kilo cuando se usa por horario. Sin embargo, pues estas no fueron incluidas en los metaanálisis que mostré. En ese metaanálisis solo se incluyeron dosis únicas de dipirona para dolor agudo posoperatorio. Listo. Muchas gracias, Jacobo. ¿Hay algún otro comentario de pronto en el auditorio? Yo sí quisiera pues como tomarme el espacio para cerrar esta charla. El doctor Héctor levantó la mano. No, muy corto, Carlos. Primero, para felicitar a Jacobo y me uno al comentario de Elkin que me declaro suficientemente informado con una organización del tema bastante apropiada y con la evidencia justa para que la conferencia saliera muy bien y lo hace bastante bien como conferencia. Y también hacerle una mención a quien me asesora porque yo creo que el resultado de este tipo de conferencias cuando salen así, no creo que dependan exclusivamente del expositor, sino que creo que hay una buena planeación de juego. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo me uno sin duda alguna, pues como los comentarios que se han hecho frente al desempeño de la actividad del residente frente a estos espacios académicos. Jacobo hizo una excelente revisión, una revisión que no solo nos trae el estado del arte, sino que nos propone reflexiones ante un tema que realmente se convierte en una situación que pareciera sencilla en el tiempo, que pareciera ya casi que abordada de manera natural todos los días en nuestra práctica clínica, pero que sin duda alguna cuando nos sentamos a hacer una reflexión juiciosa del tema, nos empieza a generar eso que él nos trajo en el título de la charla, ¿cierto? Las certezas aparentemente que tenemos alrededor del uso de AINES en el perioperatorio y sin duda alguna las controversias. Y esas controversias quizá son las que de pronto tenemos que reunir aquí y que tenemos que sentarnos como médicos que usamos todos los días este medicamento a definir qué vamos justamente a hacer con estos temas, porque no son temas menores. Son temas que sin duda alguna terminan impactando en beneficio del manejo del dolor agudo posoperatorio, pero quizá en detrimento de las complicaciones que podamos derivar del uso de estos medicamentos. Entonces yo creo que el ejercicio de Jacobo en esta charla no solo es suficiente, termina siendo necesario para todos y termina siendo muy satisfactorio porque creo que empezamos a llevarnos mensajes cada vez más contundentes y es que los AINES sin duda alguna son medicamentos efectivos en el contexto del dolor agudo posoperatorio que deberían volverse arsenal casi que de primera línea en la analgesia multimodal en la gran mayoría de los modelos quirúrgicos y que tenemos suficiente evidencia para recomendarlos, pero que también debemos ser selectivos a la hora de tomar, digamos, la decisión de utilizar uno u otro AINES en el contexto de un modelo quirúrgico como los modelos de cirugía colorectal, de cirugías en donde se hace anastomosis del tracto gastrointestinal. Yo que participo en la ronda de dolor de la institución donde trabajo, y muchos de ustedes sé que también lo hacen, vemos que muchos de los pacientes salen con orden del quirófano de AINES con
una indicación de administración dada en estas palabras: hasta nueva orden. Acetaminofén, hasta nueva orden. A veces opioides, hasta nueva orden. Y limitamos una dosis específica de un AINES específico, pero nunca le damos una limitación a la duración del tratamiento. Entonces, la primera invitación que quiero que quede de esta charla es que la limitación debe estar expresa y que empecemos a utilizar AINES en ciclos cortos desde el momento en el que empezamos en el perioperatorio, inclusive desde el preoperatorio, por ciclos cortos. Idealmente, parecería ser que lo seguro está alrededor de una semana, y que lo utilicemos en la medida que podamos con las dosis más bajas efectivas posibles reportadas en la literatura para cada uno de los AINES. También quiero invitarlos a que reflexionemos sobre esa duración en el contexto de modelos quirúrgicos a los que les ponemos y les ponemos y les ponemos AINES, como son las cirugías ortopédicas. ¿Cuántos pacientes que terminan en una cirugía más y en otra cirugía más y en un lavadito más por no unión y en una osteomelitis? Finalmente, ¿cuántos de esos pacientes estamos contribuyendo nosotros por omisión a que finalmente la fractura no consolide? Entonces, tener mucho ojo con esos pacientes a los que repetidamente les estamos poniendo AINES, AINES, AINES y no seguimos la recomendación de los ciclos cortos. Y si quiero hacer una reflexión aquí, porque no creo que tengamos una respuesta concreta, pero sí quiero que tengamos una reflexión sobre la complicación puntual de la filtración de la anastomosis en pacientes en cirugía gastrointestinal. Y es que si vemos que estos pacientes salen con dosis de diclofenaco al posoperatorio cuando tienen contraindicación de la vía oral o cuando no tienen contraindicación por la tasa de filtración glomerular, pues por la afectación de la función renal. Sin embargo, vemos que justamente es el diclofenaco el medicamento que más se relaciona con la aparición de esta complicación, que de nuevo no es menor. Entonces, la invitación es que desde los grupos de dolor agudo posoperatorio, en donde manejamos sin duda alguna nosotros los anestesiólogos ese posoperatorio temprano de los pacientes, empecemos a hacer espacios de reflexión para definir cómo vamos a manejar en este contexto, en este modelo quirúrgico, la dosificación de estos AINES, en qué pacientes vamos a definir, digamos, la utilización, en qué pacientes de alto riesgo vamos a proscribir justamente esta recomendación. Porque vemos que cada vez antes teníamos cohortes grandes, importantes, pero cada vez tenemos más RCTs y más metaanálisis con evidencia más sólida y con cada vez menos heterogeneidad de que probablemente una intervención que parece que no fuera tan importante termina generando un impacto grande en el posoperatorio del paciente y de su evolución, hablando de la morbilidad y quizá de la mortalidad también. Entonces, invitar a los grupos de dolor agudo para que se hagan reflexiones dentro de sus espacios académicos y que se defina qué podemos hacer justamente para mejorar este tipo de cirugías, y también quedarnos tranquilos justamente con el uso de la dipirona. A veces le tenemos mucho miedo en el contexto de la granulocitosis, que a todos nos heredaron ese miedo, pero vemos que aparentemente desde el perfil epidemiológico es un medicamento seguro, es un medicamento efectivo y que no parece relacionarse, al menos en nuestra población, a grandes efectos secundarios diferentes a los que podríamos tener en algún momento con otro medicamento que ni siquiera es AINES. Entonces también es un espacio para la reflexión y para de pronto bajar un poquito la guardia con este medicamento, entendiendo obviamente que tenemos todavía respuestas para resolver. De nuevo, Jacobo, te agradezco muchísimo este espacio de reflexión. Me uno a la satisfacción de las personas que lo manifestaron y seguro de otras que también quedaron muy, muy, muy contentas con el contenido. Y siendo ya las 8:02, si no hay más comentarios, pues cierro este espacio académico. Muchísimas gracias.